y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien tu rostro en realidad? Que tus oídos sobre tus gestos no los puedo adivinar. Con gran ternura te enamoras de los pasos que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en mil pedazos y me invitas a volar. De tus oídos sobre tus gestos no los puedo adivinar. Que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en mil pedazos y me invitas a volar. De tus oídos sobre tus gestos no los puedo adivinar. Queremos dar las bienvenidas a todos los que de Chile en este día de feriado nos acompañan. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Hemos ya rezado y seguiremos rezando para que interceda por nuestro país. Queremos acoger también a todos los que de diversos países, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, también se unen a nosotros en este mes ignaciano para seguir reflexionando, conversando en torno a los ejercicios espirituales. Especialmente queremos dar la bienvenida a los 4 que se desafían o los hemos desafiado a compartir en público los modos de dar ejercicio y sus experiencias, sobre todo, desde la mirada femenina y la mirada del jesuita, del hombre que da los ejercicios y que muchas veces también los recibe. Acogemos con alegría a Jorge Ochoa desde México, jesuita, que se ha tornado nuestro amigo en este tiempo de pandemia. Lo conocíamos por su voz y por los videos de él cantando. Ahora lo vamos a conocer en persona, también a través de la pantalla. La hermana Fernanda, religiosa, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Cristian Viñales, coordinador del equipo vocacional acá de Chile, jesuita. Jimena Rodríguez, una integrante del equipo de pastoral del Colegio San George, pero también una gran colaboradora del CI, del equipo de formación, monitora, de quien está viviendo y ya vivió los diplomados de preparación a tornarse acompañante de ejercicio. Bueno, hermana Fernanda también una colaboradora del CI y están dando ejercicio en este minuto también. Así que bienvenidos y de antemano, en nombre de todo el equipo, muchas gracias por aceptar en este desafío de compartir con nosotros en este mes ignaciano su experiencia, los modos de dar ejercicio, pero desde la vivencia, porque desde la teoría la conocemos y la estudiamos mucho como acompañantes de ejercicio. Muchas gracias de antemano a los 4 por lo que compartirán con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Una regla de oro es que yo voy a abrir todos los micrófonos y cada uno mantiene el suyo en silencio. Esta es una pedagogía que hemos querido como Centro de Espiritualidad tenerla
que yo no tenga que bloquear a nadie más de este momento en adelante y que cada uno mantenga el suyo en silencio y la persona que vaya a hablar lo activa solito. Cualquier intervención, cualquier pregunta, los que nos acompañan por las redes sociales o por la web del CI, pueden poner en el chat. En Facebook pongo en el chat de Facebook, y los que estamos acá en Zoom podemos poner preguntas, mociones o qué nos van haciendo, y vamos a intentar recoger y transmitir a la persona que ustedes quieren que conteste, o abrimos para que los cuatro contesten y podamos ir conversando en este formato. ¿Vamos a partir? Yo les invitaba que podríamos partir por la Jimena. Después de Jimena comparte Jorge, después de Jorge la Fernanda y después Cristian. Y ahí, después de esto, vamos, ustedes pueden ir tomando apuntes, abrimos un poco la conversación. Esperamos no pasar de las 13:15 horas chilenas. Si pasamos un poquito más, nos aguantamos en la silla. Bienvenidos, Jimena. Estamos dispuestos a escuchar tu testimonio y cómo ha trabajado, cómo ha acompañado los ejercicios con las más diversas modalidades que has realizado y acompañado hasta hoy. Bueno, muchas gracias, Celia, por esta invitación. La verdad es que feliz de compartir con ustedes algo que a mí me apasiona y que ocupa un lugar en mi corazón, en mi interés, en mi deseo. Los ejercicios espirituales han sido parte fundamental de mi vida, en verdad, desde muy joven. Siendo la etapa universitaria, creo yo, en la que se produjo en mí una conversión muy profunda y el comienzo de una vida vivida con la confianza puesta en Dios. Eso para mí es como lo tengo muy presente. Yo me declaro una hincha de los ejercicios espirituales. Siempre he encontrado en ellos la novedad, ¿sí? La novedad con que el Señor nos va hablando a cada uno. Y me descubro a mí misma siempre en el lenguaje de los ejercicios, agradeciendo cada día la vida regalada, pidiendo al Señor la gracia de vivirla con mucho ánimo y con mucha generosidad, y deseando y eligiendo lo que más me conduce a Él. Entonces, es como un lenguaje permanente en mi interior. Y hoy estamos aquí para compartir en comunidad lo que creemos y sentimos en nuestro modo de dar los ejercicios, de acompañarlos. Así es que he tenido el regalo de acompañar las distintas formas en la vida, en retiro, incluso en el último tiempo en esta modalidad a distancia, ¿no? Que he gozado y que he disfrutado por tanto fruto compartido, por quienes se han aventurado en este modo. Entonces agradezco mucho al seguir el espacio en el que me ha invitado ya desde hace un tiempo a ser testigo del paso de Dios por la vida de tantas personas, todas en búsqueda, siempre agradecidas y conmovidas por la gracia y la manifestación tan cierta de la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Y a partir de ello, bueno, comparto con ustedes con mucha sencillez algunas ideas y reflexiones, y la verdad es que estoy súper emocionada, en verdad, porque como les digo, es un tema que en verdad me surge como muy desde el corazón. Bueno, quizás lo primero es como recordar los tiempos de ejercicio en que he ido acompañando a personas de distintas características, más jóvenes, más viejas, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, y la acogida puesta hacia cada una de ellas, el tiempo para saber quiénes son, de dónde vienen, por qué vienen, qué los mueve, qué buscan, y encontrarme de frente con historias, con caminos, con dolores y con emociones tan profundas. La acogida, siento yo, con cercanía y empatía es una puerta de entrada cierta para generar un espacio de confianza, ¿no? Creo que ahí surge en mi persona un interés muy hondo por reconocer aquello que es necesario para esa persona, para que esa persona pueda vivir el proceso de los ejercicios abierta a la sorpresa de Dios. No sé si eso será... No, más bien creo que no, pero ciertamente en mi caso me ha ayudado mucho, especialmente en el acompañamiento de personas de la vida religiosa, que muchas veces me ha tocado acompañar. Hay algo, siento yo, en la disposición de los sentidos, ¿sí? De los sentidos del cuerpo, que siento que pueda abrir sus sentidos para el encuentro, sino que abrirlos yo misma.
disponerme a acompañar como que configura todo mi cuerpo, no solo la escucha atenta, sino que también la percepción de quien tengo frente a mí. Es algo que ahora que lo pienso me ayuda a entender quizás por qué termino tan cansada, pero muy feliz cada vez que acompaño. Hay un lenguaje corporal que permite generar una experiencia de relación, ¿no? Que ayuda, que se pone al servicio del proceso del ejercitante. Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, intentando también descifrar lo que me pasa a mí también, con mi propio cuerpo. También descubro que se suscita en mí un acompañamiento que tiene mucho de afectivo al dar los puntos, buscando una conexión que ayude o que permita al ejercitante abrir el corazón, aun cuando vaya a la oración desde el entendimiento. En mi experiencia con religiosos hombres, sobre todo, me han comentado esto porque les pregunté qué es lo que visualizan. Entonces me decía que les resulta posible abrirse desde la propia vulnerabilidad y poder hablar también desde sus fracasos o desde sus miedos. Yo siento que el modo ignaciano nos involucra por completo, eso lo sabemos, ¿no? Pero a veces vamos con muchos prejuicios sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Quizá ilustrar con una experiencia bien concreta. Recuerdo con mucho cariño la historia de una persona que llegó a los ejercicios con mucha timidez. Era una tanda de iniciación en un fin de semana. Y cuando conversamos por primera vez pude notar un grado extremo de timidez en esa persona, de mucha humildad. Me contó que su hijo había sido quien había insistido para que fuera por el fin de semana y bueno, había aceptado. Quedé con la impresión que había cogido mi propuesta de iniciar los ejercicios, ¿no? Pero poco a poco comencé a notar que no tomaba las indicaciones que yo le daba. Me decía que le costaba concentrarse, que se le habían quedado sus anteojos, por eso no podía leer los textos. Me decía que se acordaba de todo. Pensé, bueno, que aproveche de descansar. Venía muy cansada, según me había comentado al principio. Pero yo sentía que había algo más. Cuando llegaba a conversar conmigo, yo le pedí al Señor la gracia que me permitiera descifrarla un poco más, ¿no? Para que pudiera encontrar la mejor manera de ponerla en el encuentro. Que ella pudiera reconocer un espacio de intimidad con el Señor, en fin. Me sentía un poco frustrada porque no porque no me entendiera o no porque no tomara nota, sino porque yo me daba cuenta que ella no lograba hacer sus bloques de oración. Cuando llegó el último día, y ella rompió en un llanto muy conmovedor y me contó con mucha vergüenza que ella no sabía leer ni escribir y que no se atrevía a reconocerlo en público. Yo ahora me acuerdo y la verdad es que me emocionó mucho. Que su hijo había insistido en que ella viniera a este retiro porque el hijo se daba cuenta que tenía, bueno, una relación muy difícil con el esposo, una relación de maltrato, de una vida entera de maltrato, y que este hijo había conocido esta experiencia y había intuido que a su mamá le podía servir. Entonces por eso la había llevado. Seguramente ese hijo había reconocido en esa madre todo el amor del mundo y el cuidado, y se daba cuenta que un espacio así podía ayudarla. Yo la verdad es que estaba muy conmovida y bueno, en ese momento le ofrecí el segundo modo de orar, preguntándole qué oración le gustaba. Si el Padre Nuestro, si el Ave María. Y ella me dijo el alma de Cristo. Esa se la sabía. Bueno, podríamos haberlo hecho quizá con una imagen, pero yo no disponía de una imagen en ese minuto. Entonces dije ya, ok, se fue a su oración personal y le dije, mira, si hay alguna frase que a ti te llame más, que a ti te guste más, que a ti te llegue más al corazón, te quedas con eso. ¿No? Te quedas con eso y la vas repitiendo y la vas repitiendo. Bueno, cuando volvió era otra persona. ¿No? Preguntándole cómo le había ido, me dijo, bueno, tal como me dijiste, me quedé con una sola frase que me llegó mucho. Y esa frase fue, agua del costado de Cristo, lávame. Y ahí ella comenzó a describirme su oración, que fue muy hermosa y muy profunda, ¿no? Pidiéndole al Señor, Señor, lávame de mi odio, lávame de mi pena. Y hacía una larga letanía de lávames, ¿no?
en la que ella fue encontrando una enorme consolación tan profunda que no cabía en sí de alegría y de agradecimiento al Señor. Bueno, esa para mí ha sido una experiencia muy significativa en realidad en el acompañamiento, porque no tiene que ver con el mucho saber, ¿sí?, sino con el sentir y gustar profundamente. Componer a la criatura con el Creador y poder propiciar ese encuentro, ¿sí?, entre ambos. Esto a mí me maravilla mucho, me llena de gozo, porque cada uno de nosotros tiene esa forma de establecer esa relación con Dios, y siento y creo de verdad que los ejercicios nos abren a esa posibilidad. Yo no estoy muy de acuerdo con quienes afirman que los ejercicios son rígidos, son tan metodológicos. Es decir, su modo y orden está a la vista, ¿no?, pero en ellos se percibe que, así como está descrito en el principio y fundamento, son un medio para el fin, que es encontrarnos con Dios. Y yo siento que hay una enorme consecuencia de San Ignacio en esto. Es decir, si de verdad creemos que todas las cosas son un medio para que alcancemos el fin para el que hemos sido creados, bueno, entonces los ejercicios también lo son. Y al acompañarlos, no estamos ahí para imponer una metodología, sino para poner a la criatura con el Creador. La metodología ayuda, y la mayoría de las personas son dóciles a ella y transitan por el proceso sin resistencias al modo. Pero llega un minuto en que todo lo que sabemos de cómo acompañar los ejercicios, lo podemos conectar, lo podemos hacer disponible, pero pareciera como desarmarse frente al misterio que hay dentro del corazón de cada persona y de cómo esa persona se relaciona con Dios. Yo siento que ese misterio es sagrado y estamos invitados a reverenciarlo porque Dios mismo es el que habita ese interior. Termino compartiéndoles que, bueno, me siento muy comprometida con este proceso, con llegar a conocer y comprender la propia mística, ¿no?, de los ejercicios espirituales. Pero creo que en esta ocasión, al menos en mi caso, la vivo desde un compromiso de los afectos también, desde el corazón, desde las entrañas, en el momento que tengo una persona frente a mí, ¿no? Entonces, solo dar gracias al Señor por cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Creo que va moviéndonos a nosotros también como acompañantes. Creo que tú abres un horizonte con tu compartir que tiene una sutileza. Eres madre, eres mujer y usa tu sensibilidad para acompañar. Creo que podríamos seguir con las mociones y recogiendo más. Yo creo que tus palabras van inspirando y van moviendo y animándonos en este camino de ser acompañante de ejercicio. Jorge, pasamos a ti. Si tú prendes tu... Ay. Ya. Ay, qué hermoso escuchar a Jimena, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé si por ser mexicano o porque simplemente así soy. Bueno, les tengo que advertir, soy un poco más deshilachado en el sentido de que no soy muy formal en cuanto a mi presencia, quizás. Me disculpo si eso causa alguna ampolla o algo, pero bueno, lo hago con mucho cariño, compartir así como soy. Bueno, gracias por la invitación primero. Me ha puesto a pensar mucho sobre el tema. Ahorita estoy dando el curso de estructura de ejercicios precisamente, entonces, gracias a Dios, bueno, he estado pensando sobre este asunto y ayer fue la sesión precisamente donde leímos las anotaciones de San Ignacio, el grupo que se está formando como acompañantes y yo, entonces, pues salieron muchas cosas y me puse a pensar mucho en esta pregunta, ¿no? Bueno, pues, ¿qué experiencia tengo o qué luces he recibido de Dios en este tiempo que he podido dar ejercicios? Bueno, en los años, pues que he dado ejercicios, ya sea en su versión de el retiro de 8 días, más bien, o los ejercicios en la vida ordinaria, más ya los completos. Y algunos retiros para jóvenes o para adultos. ¿Y qué
me gustaría como compartir distintos aprendizajes que he tenido y terminar con algo que la verdad, Jimena me abrió la puerta para decirlo y me hace sentir muy en confianza de decirlo. Así que voy a tratar de irme con la parte de los aprendizajes de esto, más de modalidades, más o menos rápido, ir puntualizando cosas, porque me parece lo último más importante. Pero bueno, no es que esto que con lo que voy a comenzar no lo sea. En los aprendizajes que he tenido en el retiro de 8 días, los puedo decir, por ejemplo, y también utilizando lo que ya nos decía Jimena, el retiro de 8 días es eso, un retiro. Son 8 días, pero es un retiro, no son los ejercicios completos. Podemos, voy a decir una palabra, no se vayan a malinterpretar, podemos jugar con ellos. O sea, podemos ser creativos, de hecho tenemos que jugar con ellos porque vamos a escoger cosas de 30 días y vamos a meter las que podamos o las que creamos que convienen en 8 días. Entonces, he aprendido que después de muchos años de estresarme demasiado por querer meter todos los 30 días en 8, como que he aprendido a decir, bueno, no, este es un retiro. Y me encanta el modo en que le llaman en otras provincias. En México le decimos ejercicios de 8 días. Y eso yo sentía que era una carga para mí porque sentía que tenía que meter 30 días en 8, tal cual. Y lograr todos los frutos y cada una de las cosas de 30 días en 8. Y digo, no, eso no es posible, eso no puede venir de Dios porque no es posible. Y bueno, primer aprendizaje es ese. Es un retiro. Y podemos jugar con él y debemos, es nuestra obligación jugar con los ejercicios completos para poder armar un retiro más breve, sea de 3 días, de 2 días, de 1 día o de 8. Pues en diciembre lo que suelo hacer, porque en diciembre nosotros tenemos nuestras vacaciones de invierno acá en esta parte de la tierra, en diciembre yo suelo solamente dar primera y segunda semana. No doy materia de más. O sea, tercera y cuarta semana, yo digo, no, pues acabamos de ver nacer y cargar a Jesús en los brazos. Pues no lo voy a crucificar ahorita, ¿verdad? No les voy a pedir que lo crucifiquen. Van haciendo, vamos regocijándonos. Y veo que la gente llega cansada, además, en esta época del año. Y necesitan descansar. Eso es algo muy importante que he aprendido en cuanto a los modos de dar ejercicios. Dar tiempo al descanso. Yo sé que la cultura actual privilegia mucho a las personas que no descansan, pero yo creo que en el mundo de la espiritualidad es muy cuestionable que convirtamos a las personas en máquinas de orar, ¿no? Y creo que no es así, no ayuda. En cuarta semana, allí sí, yo más bien me confío en la liturgia y sí, vemos nacer y vemos hasta llegar a resucitar a Jesús en los ejercicios de esa semana de Semana Santa. Y me confío en la liturgia. También yo creo que es otro aprendizaje. Aunque yo dé puntos de tercera semana, porque van mejor con el ambiente litúrgico que se está viviendo, el Señor hace lo que le conviene a la persona. Y muchos de los frutos que la persona recibe con una meditación de tercera semana son frutos de primera o de principio y fundamento, o está viendo algo de perdón, o elige algo. Sí, como que también confiar en que el Espíritu va a utilizar y va a aprovechar los puntos que yo dé para su provecho, para su servicio. Tratando yo de hacerlo pues de la mejor manera que yo pueda y atendiendo a distintas circunstancias. En los ejercicios a distancia que di ahora en Semana Santa y Pascua, pues yo tuve que hacer, le decimos aquí en México, una capirotada, o sea, una mezcla de cosas, porque le di las primeras semanas nos dedicamos a los ejercicios de principio y fundamento, de pecado, perdón, y la segunda semana yo me veía en una disyuntiva, decía, si doy segunda semana, pues tengo que volver acabamos de ver de crucificar y ver resucitado a Jesús, y resulta que ahora lo tengo que volver los tengo que invitar a que lo vean nacer y otra vez volver a crucificarlo, etcétera. Y dije, no, quiero ver segunda semana, pero lo hice a través de las contemplaciones de los evangelios de la resurrección.
Y me parece que el resultado fue bonito, no nomás bueno, sino bonito, fue hermoso. Poder sentir el llamamiento de Jesús, pero desde las meditaciones de cuarta, de resurrección. Y poder conocerlo y pedir conocimiento interno de Jesús, ver dos banderas y algo de esto, pero desde el tiempo de Pascua. Entonces me hizo muy bonito y termino agradecido por la manera en que el Señor me dijo, pues juega con los ejercicios, ponlos al servicio, ¿no? El resultado me parece que fue bueno. Espero no estarme equivocando o engañándome solo, pero me parece que fue muy bueno. Ese fue otro aprendizaje. Vaya, es muy importante entonces pues, no tener demasiado pánico por estorbarle al espíritu. A veces me sentía yo muy apanicado de decir, es que todas mis elecciones de ejercicios pueden estorbar profundamente el paso del Espíritu de Dios. No, está bien tener respeto y reverenciar eso, pero no con pánico. No con pánico, porque eso nos lleva más a ir llevando nuestras propias agendas a la hora de dar ejercicios que la agenda de Dios. Confirmo, por ejemplo, ya hablando de los ejercicios en la vida diaria, aquí en el Centro de Espiritualidad asumimos que aquellas personas que no pueden irse a la casa de retiros por 8 o por 30 días, necesariamente van a poder orar durante un año, 1 hora diaria. Y lo que he visto es que no, esa es una suposición nuestra, que el hecho de no poder una cosa obliga a que pueda la otra. Y no, me he encontrado personas que no pueden ni una ni la otra, y eso también me descansa, y descansa mis expectativas sobre ellas. Hay personas que a lo mejor en este momento de su vida no van a poder ni ir a un retiro, ni hacer los ejercicios en la vida diaria. Pues vamos buscándole mejor, con mucha responsabilidad, otra herramienta que les ayude. Sí, en lugar de eximirme de responsabilidad, más bien me hace más responsable por encontrar una experiencia que les sirva para el encuentro con Dios. También, pues hemos utilizado ya otras modalidades pendientes de eso. Por ejemplo, Desafío, este libro de Mark Link, un libro ya viejito, porque solo pide 15 minutos diarios de oración. O modalidades de ejercicios en la vida diaria, pues que no duren un año, que duren 3 meses, 6 meses, 1, dependiendo. Eso ha ayudado mucho. Y bueno, hasta aquí con la parte más de qué cosas me han servido y qué he aprendido. Ahora, a propósito de lo que decía Jimena, creo yo que la anotación tercera también nos habla de modalidades de ejercicios. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que la anotación 18, 19 son las que hablan únicamente de las modalidades de dar ejercicios, porque son las que nos hablan, bueno, y que la 20 también, que nos hablan de cómo dividir las semanas, si darles una materia u otra, si hacerlos en la vida ordinaria, o más cortitos o más largos. Pero la anotación tercera nos habla de 2 modos de orar. Y dice San Ignacio que hay 2 modos principales. Uno donde se utiliza preferentemente el entendimiento, discurriendo, dice. Y otros modos de orar, otra actitud al orar, en donde se utilizan la voluntad y los afectos. Durante mucho tiempo, yo me empecé a sentir muy reseco en los ejercicios. Sentía que hacía mi ejercicio de discernimiento, como nos enseña Cabarrús, y apuntaba circunstancias, sentimiento, pensamiento, deseo, derrotero, etcétera, en mis cuadritos, ¿no?, que yo había aprendido en el noviciado. Y por mucho tiempo lo hice así. Pero sentía que en la vida práctica, todas las experiencias de amor que había experimentado con Jesús en los ejercicios, a la hora de orar y de enfrentarme en la vida normal, yo sentía que eso tenía que quedarse en los ejercicios. Y que mi oración en la vida era únicamente hacer mi examen, ver a qué me estaba invitando Dios, como si Dios me estuviera enviando un memorándum por correo, leerlo y ejecutarlo. En una relación muy fría, o sea, que me hizo palidecer mucho la vocación también,
Sé que esto es público, yo creo que también, pero no importa, creo que esto me fue llevando también a enfriar mi vocación y incluso pues sí, a pensar a dejar la compañía. No solo pensarlo yo, también que la compañía pensara que yo debía dejar la compañía, ¿no? Y no era problema vocacional, era problema de afectos con el Señor. Porque una vez que yo en mi vida desarticulé la relación afectiva y de voluntad con el Señor, el siguiente paso fue empezar a hacer lo mismo en los ejercicios. Y las meditaciones, incluso cuando yo daba ejercicios, todas eran de la jornada ignaciana básicamente y muy pocas de contemplaciones de la vida de Jesús. Mucho de discernimiento, pero poco de relación. Y empecé entonces a replicar en los ejercicios esta modalidad de orar únicamente con actos del entendimiento, como dice la anotación tercera. Pues me enfrié, me sentí cada vez más flojo internamente, hasta que una religiosa amiga mía me dijo: Jorge, ustedes tienen una manera muy extraña de dar los ejercicios. Les falta algo, no te sé decir qué, pero les falta algo. Y fue entonces cuando yo empecé a conectar y dije, claro que nos falta algo, ¿no? Dejé de estar enamorado de Jesús. Y yo, difícil, si enamorado, no sé si voy a poder seguir esta vida, seguramente, si no estoy enamorado, no voy a poder. Y fue cuando empecé a buscar, gracias a Dios se atravesó la tercera aprobación, viví unos ejercicios usando mucho la voluntad y el afecto, como propone Ignacio en la tercera anotación, y empezó a cambiar mucho mi visión de qué era lo que yo podía y necesitaba ofrecer en los ejercicios, y que yo necesitaba vivir también en mi oración diaria. Pues cambió todo. Y es cierto lo que dice Joseph Whelan: enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo. Pues creo que sí, una invitación que podría hacerles es como a pensar en esto, ¿no? Vamos pensando en la tercera anotación de los ejercicios, como una invitación a una modalidad que mucha gente necesita. Ya no estamos en una cultura platónica que si sabe lo que es correcto lo va a hacer y va a sentir fuerzas para hacerlo. Necesitamos estar enamorados. ¿Cómo nos enamoramos de Jesús? Disculpa si puedo interrumpir o... Sí, claro, San Ignacio lo pone ahí. Convive con él, como lo has hecho con tus mejores amigos y con la persona que estás enamorada. Pregúntate tú mismo, ¿cómo te has enamorado de otras personas? Y algo que nos puede desarticular mucho en nuestra cultura actual, que todo lo quiere hacer por sí misma, es que nadie se puede enamorar solo de otra persona. La otra persona tiene que hacer su parte. Y ese es el trabajo de los ejercicios, estar ahí y pedirle al Señor: ¿sabes qué? Déjame conocerte. Quiero pasar tiempo contigo. 5 horas diarias por 3 semanas. Ayúdame a ver ahí cuando decidiste, estar ahí cuando decidiste venir a hacerte uno de nosotros. Oye, permíteme estar ahí cuando naciste. Permíteme cargarte. Oye, permíteme hablar con José de mis miedos. Estar ahí arreglando una puerta vieja en Nazaret y cansarme contigo de trabajar. Estar ahí preguntándote si convendría o no dejar a María para irte a bautizar por el Bautista al Jordán. Sentir el frío de las baldosas cuando estaban afuera esperando el juicio. ¿Sí? Oler la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz y sentir que el pobre no podía ni respirar, ni oler, ni ver. Cargarlo a la tumba y sentir que ahí se había acabado todo. Sentir el gozo de que de pronto te diga: hey, ya resucité. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Me estás buscando donde no estoy. A mí eso me ha enamorado. No sé de qué manera tú te enamores. A mí eso me ha enamorado de él. Yo no me enamoré de él. Él me enamoró de él. ¿Cómo puedes enamorarte de Dios? Porque lo que yo siento es que yo obedezco la voluntad de Dios, pero no que estoy enamorado de Él. Entonces en algún momento viene, pero no va. Está bien, San Ignacio decía que no todos estaban llamados a eso. Por eso no a todos los pasaba segunda semana. No, es algo que se da, pues. En mi caso yo digo,
Claro que me lo dio, porque si no me lo da, qué desastre de vida sería la mía. No tengo tu fuerza de voluntad, pues. Gracias, Jorge. Creo que también desde tu mirada, desde tu experiencia, también nos desafía y después ya tenemos algunas preguntas para hacerte. Pero las vamos a dejar que primero hagamos compartir los cuatro y después regresamos hacia ti. Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Día de la Virgen del Carmen. Gracias. Agradecer la invitación. Me gustaría empezar presentándome. Soy Fernanda Díaz, religiosa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, una congregación argentina, pero ya con años en Chile. Soy argentina, pero vivo en Chile hace 6 años, así que ya me siento un poco chilena también. Bueno, la verdad que cuando Celia me invitó a compartir este espacio, sentía que a lo mejor era la que menos experiencia tenía de todos los que estaban invitados. Pero haciendo un poquito de memoria, ¿cuándo fue la primera vez que acompañé en ejercicios? Fue en el año 2010. Yo decía, puta, ya son 10 años. Aunque no parezca, ya pasaron 10 años, ¿no? Bueno, lo primero decir que mi experiencia con los ejercicios está atravesada por una mujer. Yo conocí la espiritualidad ignaciana en mi congregación gracias a mi fundadora, Catalina de María, que siendo laica servía los ejercicios. En ese momento las mujeres solo podían servirlos cocinando, limpiando, preparando las cosas para la Eucaristía. Pero ahí es donde ella a los 17 años tiene su experiencia fuerte de Dios y se enamora, diría Jorge, de Jesús. Entonces yo llego a conocer la espiritualidad ignaciana y a San Ignacio del tamiz de una mujer. Y eso siento que me marca, también como mujer, ¿no? Y desde ahí, pensando, bueno, en mis experiencias en cuanto a modos de dar ejercicio, tengo más experiencia con jóvenes, acompañando una propuesta que se llama Camino Ignaciano, que se hace en distintos lugares de Argentina, en el verano, jóvenes de 18 a 30 años, ejercicios de 8 días, y ellos en 4 años hacen el mes completo, ¿no? Un año hacen principio y fundamento y primera semana, otro año segunda semana, después tercera y cuarta. Y desde que estoy en Chile ya tuve la experiencia de poder acompañar a personas más grandes. También es un desafío. A veces cuando te ven más joven hay cierto recelo, como decía Jimena, a veces esos prejuicios, ¿no? Este último tiempo la modalidad virtual, que ha sido un desafío para todos. Y la primera vez que puedo acompañar ejercicios en la vida diaria fue este año. Eso en cuanto a las experiencias de modalidad según la anotación. Ahora, si tuviera que compartir mi experiencia, de mi modo de dar ejercicios como mujer y como Fernanda, esa es la parte oculta de la anotación, porque cada uno le pone su esencia y sus notas. Acá quizás coincida mucho con algunas cosas que ya ha dicho Jimena y también Jorge. Me baso como en 2 aspectos que creo que son la riqueza de nosotras como mujeres. Una, el tema de la acogida y la receptividad, ¿no? Nosotras como mujeres estamos hechas para acoger la vida, para acoger la realidad, ¿no? Y en ese acoger pienso como en lo fácil que me resulta disponerme a recibir al otro con todo lo que trae, ¿no? Con su sentir, con su historia, que facilita también la escucha del otro. Pero también pienso en el acoger como
es propio nuestro preparar los lugares. O sea, cuando vas a recibir una visita, tú preparas la casa. Y lo mismo me pasa cuando me ha tocado organizar retiros y ejercicios propiamente, de poder servirme de todo lo que ayude a disponer el lugar, ¿no? Y eso también permite disponer el cuerpo, habilitar los sentidos, ¿no? Pienso en colocar signos que ayuden a la persona a conectarse con el misterio que estamos rezando, alguna canción, una imagen, una película, un video, todo aquello que permita disponer el espacio, despertar los sentidos. Porque bueno, como decía Jimena, creo que Jorge también algo mencionó, si hay una riqueza que tiene la espiritualidad ignaciana, es que es integral. Nosotros no rezamos solo con nuestra cabeza, rezamos con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestros afectos, con nuestros sentidos. Entonces, poder disponer el lugar para que se dé ese encuentro, como decía Jimena, con criatura con el Creador, siento que es algo que yo disfruto mucho de hacerlo, pero también que me sale espontáneo. Y creo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Nosotras somos de decorar espacios, preparar espacios, ¿no? Entonces, ahora con la virtualidad, por ahí me he sentido más limitada, pero no del todo. También las personas que me ha tocado acompañar y conociendo cada uno cuál es, quizá de cada ejercitante, qué es lo que más lo ayuda a encontrarse con Dios, me ha servido también mandarle un link de una canción, algún cuadro que lo ayude a rezar, pero digo, son pequeñas cosas que van predisponiendo a ese encuentro con el misterio. Y eso como primer rasgo de lo femenino, ¿no? Lo que es la acogida, la receptividad. Como segundo rasgo, el tema de la sensibilidad. No es que los varones no tengan sensibilidad, pero nosotras la tenemos un poquito más desarrollada y nos sale más espontánea. Y desde ahí también siento que como mujer me ayuda la sensibilidad a conectarme y a empatizar más rápido con el ejercitante. También atiendo de que en las mociones, que es lo que nosotros vamos a discernir, los afectos son fundamentales, ¿no? Y son, digamos, lo que nos ayuda a discernir si un pensamiento viene de Dios o del mal espíritu, ¿no? La huella afectiva deja en nosotros. Y en eso también coincido con Jorge. Nosotros los seres humanos, aunque creemos que lo que más nos destaca es la razón, nos movemos por los afectos. Entonces, si en los ejercicios no logramos involucrar los afectos, es muy difícil que se produzca una transformación de vida, ¿no? Entonces, desde la sensibilidad, digo, es una riqueza que quizás como mujeres podemos aportar a la hora de acompañar, tanto para empatizar con el otro como para ayudarlo también a que el otro se conecte, ¿no? Con eso, con su propia afectividad, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, me ha tocado acompañar varones y mujeres y de distintas edades, más jóvenes, pero también he tenido la posibilidad de acompañar gente mayor de 50 años, que ha sido mi mayor desafío en este tiempo. Que sentía que... ¿Dónde guardas tu guía matemática? ¿Cómo? Prosigue, ¿alguien prendió el micrófono? Bien. Decía que en mi experiencia de acompañar, quizás el mayor desafío ha sido quizás con los varones el ayudarlos a conectarse con lo afectivo, ¿no? O sea, como a la hora del compartir en un acompañamiento, son súper claros, vienen con todas sus emociones bien claras y distintas,
pero por ahí cuando uno les hace la pregunta, ¿y qué sentiste? Como que al principio ha costado hacer esa conexión, ¿no? Entonces, bueno, para discernir necesitamos el sentir, ¿no? Entonces, cómo ir ayudando a que la persona se conecte con esa parte, y lo lindo que también después ellos se sienten de poder ver que tienen toda esa riqueza, ¿no? Entonces, creo que incluso poder acompañar ejercicios en equipos mixtos también le da una riqueza muy grande, porque es la complementariedad, ¿no? Como cada uno aporta desde su esencia. Pero sí, también creo que en todas las experiencias que he tenido, si hay algo que rescato, es esto de poder encontrarnos con el misterio que Dios le revela al otro, y cómo eso también te transforma como acompañante. Todo este tiempo de cuarentena en donde he podido tener más tiempo para acompañar, porque trabajo en un colegio y eso me insume mucho tiempo, ha sido para mí una riqueza enorme, y después de cada acompañamiento uno queda hasta con deseos de rezar, ¿no? Y cómo Dios también te habla en la experiencia del otro, ¿no? Y está siendo, porque todavía continúa acompañando, una experiencia de mucha consolación y de sanación. Yo creo que los ejercicios tienen ese componente que son reparadores, y desde ahí conectan con nuestro carisma, ¿no? Que es el amor y la reparación, que justamente ese amor incondicional que tú experimentas en los ejercicios es el que te repara, sana tu historia, te transforma y te impulsa, ¿no? Y te impulsa desde todo lo que eres, tu cuerpo, tus afectos, tu razón, tu voluntad, tus decisiones. Así que eso, quería centrarme más quizás en esto desde lo femenino, pero bueno, si por ahí hay alguna otra pregunta, ahí yo peco de muy sintética, pero si hay alguna otra pregunta, eso simplemente. Gracias, Fernanda. Creo que también este acento que tú pones y que muchos están comentando en el chat es el femenino en los ejercicios, y esta delicadeza que citaste, la preparación, de cómo hacer llegar también, que facilitar o ser este mediario del encuentro, de poner la criatura con el creador. Gracias, Fernanda. ¿Escuchamos a Cristian? Perfecto. Bueno, primero que todo, darles las gracias por la invitación y saludarlos a todos y a todas. Yo feliz de compartir este ratito con ustedes lo que es la experiencia de los ejercicios espirituales. Yo también sentía o experimento que soy el que menos experiencia tiene de ejercicios espirituales de los 4 que hemos conversado. Pero eso es lo bonito con los ejercicios, ¿cierto? Que no se trata de mucha experiencia o poca experiencia, sino que de la experiencia personal de ejercicios, o lo que finalmente es el modo en que nos aproximamos a ellos. Quisiera hablar en primer lugar, compartir con ustedes una iniciativa que estamos llevando desde un equipo de ejercicios para jóvenes, y luego compartir una experiencia más personal. Compartirles una iniciativa en el sentido de los modos de dar ejercicio, ¿cierto? Las maneras de dar ejercicio. Si recordamos, lo han mencionado recién, pero lo que dice San Ignacio que son los ejercicios, ¿cierto? Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, meditar, razonar, contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar toda afección desordenada, con el fin de buscar y hallar la voluntad de Dios. Entonces, yo también coincido con esta idea que de repente nos ponemos un poco como, ¿quién diría?, como talibanes de los ejercicios, ¿cierto? Como el modo, esto tiene que ser así, de esta manera, tantos bloques de oración, en tal lugar, y nos vamos poniendo, como también se dice, más papistas que el Papa con los ejercicios espirituales. Y creo que esa no es la aproximación que el mismo San Ignacio tenía a los ejercicios. Nosotros
desde hace ya varios años tenemos este grupo de ejercicios para jóvenes. Y yo como coordinador de la pastoral vocacional, me toca coordinar ese grupo también. Y en el grupo, desde ya varios años hasta ahora, hemos vivido una caída en los números, ¿cierto? Cada vez son menos jóvenes los que se entusiasman, los que quieren hacer ejercicio. Y no solo son menos, sino que eran los mismos. Entonces ya, fulanito, fulanita, ya, bueno, ya, otra vez, hola, sí, ya vería como cuarta, quinta, sexta vez, y no se renovaban los jóvenes y cada vez eran menos. Teníamos preguntas, temores, pero también y nos dimos cuenta, porque nosotros tampoco estábamos leyendo a la juventud. No le estábamos proponiendo nada distinto. Estábamos partiendo de la base que los jóvenes de hoy día son igual a los jóvenes de hace 10, 15, 30 años atrás, y que la aproximación a Dios es la misma, cuando no es así. Lo que está de contexto, ¿cierto?, atrás de los jóvenes, en la familia, en la religiosidad, en el modo de vivir la fe, es muy distinto, es muy distinto. Y a partir del año pasado, antepasado creo, empezamos una iniciativa que son los ejercicios ecológicos. Ejercicio ecológico, Cristóbal Alfonso, ustedes lo conocerán, ¿cierto? No precisamente por el tema ecológico, pero lo conocerán. Empieza con la iniciativa de los ejercicios ecológicos y empiezan los chiquillos a entusiasmarse. ¿Por qué? Porque claramente la generación de ahora siente en la ecología, siente en la naturaleza una puerta de entrada a su relación con Dios muy distinta a la que siente mi generación y para atrás, ¿cierto? Hoy día esa intuición del infinito que experimentan los jóvenes en la naturaleza, en la comunidad, no la teníamos nosotros. Para nosotros era mucho más claro, ¿cierto? Todo claro y distinto. Teníamos ciertas, no lo digo como positivo ni como negativo, pero Jesús, la Virgen, la Iglesia, y todo claro y distinto. Pero para los jóvenes hay un camino previo, y que para mí me hace mucho sentido, porque imagínense la posibilidad de descubrir la presencia de Jesús, que San Pablo mismo reconoce, que el mismo Jesús la menciona, que está reconocida también en el Antiguo Testamento la presencia de Dios en la creación. Dice, bueno, algo que parece tan obvio, tan evidente, parece que nos habíamos olvidado nosotros. Y esos ejercicios han funcionado muy bien. En este contexto ahora, a propósito de los ejercicios online, tuvimos una reunión a finales de marzo. Oye, vamos a hacer ejercicio online, y por ahí un compañero jesuita me dice, comenta en la reunión, dice, oye, pero ¿qué hacemos si no se inscribe nadie? Y nosotros, oye, sí, bueno, ¿qué hacemos si no se inscribe nadie? Se inscribieron 186 jóvenes de Arica a Punta Arenas para hacer ejercicios online. De Arica a Punta Arenas entre 18 y 30 años. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Jóvenes de lugares de Chile donde no hay ninguna posibilidad de hacer ejercicio. No solo por un tema geográfico, ¿cierto? Jóvenes de Panguipulli, de Coyipulli, de Calama, de Vallenar, de Huasco, de Constitución, de Coyhaique, Punta Arenas. Dice, bueno, ahí no se dan ejercicios normalmente. Bueno, esos jóvenes de Achao, en Chiloé, inscritos para hacer ejercicios. Pero también por una cuestión económica. Si bien es cierto, todos quienes damos ejercicio decimos, nadie se queda fuera de los ejercicios por un tema económico, y eso lo hacemos todo lo posible para que así sea, también es verdad que hay un cobro. También es verdad que hay un cobro. Pero nosotros dimos estos ejercicios gratuitos, y eso también bota una barrera, ¿cierto? Entonces, también nos hicimos otra pregunta. Oye, pero los chiquillos, los jóvenes y las jóvenes están encerrados en este tiempo en sus casas. ¿Cómo además les vamos a pedir que mediten, que recen su pecado? ¿No será un poco mucho? ¿No será un poco complejo meterlos en ese tema, en este contexto, sin poder compartir con ellos cara a cara? Perfecto, entonces propongámosle ejercicios con principio y fundamento y segunda semana. Perfecto, hicimos eso. Después la pregunta era, ¿cómo vamos a dar plática sobre discernimiento de espíritu
sobre reglas de discernimiento, cuando hay conceptos, ¿cierto? Buen espíritu, mal espíritu, consolación, desolación, que puede ser complejo conversar así en esta vía sin hacernos cargo con lo que lleva detrás el joven. Imagínense ustedes hablar del buen espíritu y del mal espíritu. El mal espíritu me mueve a, el buen espíritu me mueve a. Para un joven que no sabemos cuál es el imaginario que tiene, no podemos aproximarnos de esa manera. Entonces hablamos de falsas imágenes de Dios versus el Dios de Jesús. Y así tuvimos que ponernos creativos de distintas maneras. Se nos ocurrió en la mitad del camino hacer una misa. Llegaron 130 personas a la misa, entre acompañantes y acompañados. Como eran muchos los inscritos, tuvimos que empezar a buscar más acompañantes. Y hoy día, que estamos en la tercera tanda, ya se han inscrito más de 436 chiquillos, en este momento 436 chiquillos y chiquillas, son más de 80 los acompañantes y las acompañantes entre laicos, laicas, religiosos y religiosas que han hecho estos ejercicios. Yo me quedo con algo fundamental, y aquí termino con la experiencia. La posibilidad de que jóvenes entre 18 y 30 años aprendan a rezar en su casa, que descubran que su casa es un espacio de oración y que no necesitan salir para poder encontrarse con Dios. Creo que allí hay un tesoro. Y en segundo lugar, el otro gran logro, por decirlo de alguna manera, es que estos 436 jóvenes que nunca antes, la gran mayoría nunca antes había hecho ejercicio, hoy día le hemos entregado una puerta de entrada a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y muy probablemente ellos próximamente se van a inscribir para hacer ejercicios de fin de semana, de 8 días, y digamos un poco más, con más profundidad y es más estandarizado como los conocemos, ¿cierto? Eso desde la experiencia que hemos realizado. Finalmente me quedo con que muchas veces subestimamos a los jóvenes. Y creo que es fácil, ¿cierto? Y todos lo hemos hecho, decir, no, los jóvenes de ahora son distintos, ya no creen, ya no quieren hacer esto. Y pocas veces nos preguntamos por si nosotros hemos sido capaces, nosotros los adultos, los religiosos, quienes llevamos los ejercicios, de adecuar esto a un lenguaje juvenil desde las puertas de entrada de la juventud. Su casa, su computador, la ecología, el medio ambiente, y eso ha dado fruto. Yo he compartido esta experiencia con compañeros jesuitas de Argentina, de Centroamérica, de Perú, y estos son una modalidad que se está dando. Además hemos preparado Paula Torres, porque esta iniciativa, que es del equipo de ejercicios para jóvenes, está integrada por nosotros los jesuitas, pero también por las esclavas del Sagrado Corazón y las religiosas del Sagrado Corazón. Paula Torres, que es esclava del Sagrado Corazón, ella ha preparado un material valiosísimo, que está disponible, digamos, para hacer estos ejercicios de 2 semanas, conversando día por medio con un acompañante, que ese fue otro tema que nos dimos cuenta. Había que hacer un acompañamiento regular, por lo tanto los acompañantes no pueden acompañar a 6, tienen que acompañar a 2, 3, para poder mantener esta regularidad en la escucha. Jóvenes encerrados en sus casas después de 3 meses, 4 meses, necesitan ser escuchados. Entonces, una persona día por medio dando puntos, día por medio conversando, ha sido una muy buena experiencia. Quería compartirles esa modalidad. Y por último, para no extenderme en el tiempo, contarle una experiencia mía viviendo los ejercicios. Para mí siempre había una pregunta. Cuando yo acompañaba ejercicios a jóvenes o adultos, adultas, siempre decía, ¿por qué esta persona vive con tanta intensidad los ejercicios? ¿Por qué yo me doy cuenta que soy testigo del paso de Dios con tanta fuerza por hombres y mujeres acompañando ejercicios espirituales? Yo nunca he tenido una experiencia así. Eso me decía a mí mismo. La verdad es que los ejercicios me hacen bien, son confirmatorios, es un tiempo, pero yo nunca he tenido una experiencia como grande en los ejercicios. Bueno, quizá, evidentemente no tiene la brisa suave, ¿cierto? La brisa suave, y Dios sabe cómo se comunica, no necesariamente va a ser
con fuego, con terremotos o con grandes consolaciones. Pero en el mes Arrupe, que es este tiempo previo a la ordenación sacerdotal, que entre paréntesis, yo me ordeno sacerdote en 2 semanas más, el 31 de julio para San Ignacio, y que paso el dato para que recen por mí. Y yo siento que tenía la pregunta, aquí termino, yo tenía la pregunta, y le decía, Señor, ¿tú realmente quieres esto para mi vida? Y yo le ponía la pregunta a Dios, Señor, respóndeme, tú, obviamente muchas veces de modo inconsciente, Señor, ¿tú quieres esto para mi vida? Y experimenté con mucha fuerza que Dios me decía, ¿por qué me preguntas tanto si yo quiero esto? Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres? Y entonces yo desde ahí entiendo que no es conmigo por lo menos, y creo que puedo generalizar, Dios es malo para las respuestas y es bueno para las preguntas, porque las preguntas movilizan, las preguntas nos mueven a discernir, nos movilizan, las respuestas, las certezas muchas veces nos estancan, nos paralizan, ¿cierto? Ya, listo, logrado. Y el Señor a mí me ponía una pregunta. Yo descubrí a Dios como el Señor de las preguntas, más que el Señor de las respuestas. Y por lo mismo, un Señor que tironea, que dinamiza, que tensiona mi libertad, y no la condiciona con directrices claras, ¿cierto? Sino que la dinamiza, la libera. El Dios que libera la libertad fue el que descubrí en los ejercicios espirituales. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristian. Creo que esto también, Cristian, que tú compartes, o reinventarnos, creo que nos ha pasado a todos. En todos sus centros de espiritualidad también hemos pasado por esta experiencia de reinventarnos y que no podíamos seguir pensando ese ejercicio como estábamos acostumbrados a pensar tan de un solo modo, va a decir, esta forma, este contenido y esto tenemos que hacerlo. Creo que esto nos confirma también lo que hemos hecho en este tiempo, acompañando con México, con Argentina. Todo esto nos ha abierto el espacio. Cristian, hay mucha gente que pide que cómo tener acceso a estos ejercicios, y etcétera. Quizá después podríamos mandar o contacto de la pastoral vocacional para que ustedes puedan manejar este tema. Y abriendo una pregunta que quizá puede ser a los 4, y cada uno se acusa para contestar. Esta riqueza, la diversidad, Ignacio realmente fue un hombre de Dios que hizo, abrió y nos da esta posibilidad que sigamos adaptando los ejercicios y haciéndolos. De un lado, Jorge dice que no son ejercicios, sino son retiros, los de 2, 4, 8 días. Pero Jorge, para nosotros los laicos, es muy difícil hacer los 30 días. Sin embargo, estamos ejercicios en la vida corriente, en que sí hacemos los ejercicios completos. De cierta forma, algunos llevamos 1 año, otros llevamos 2 años, otros llevamos 3 años. ¿Pueden comentar todos un poco sobre esto, experiencias, cómo lo sienten? Y especialmente, ¿cuáles son las dificultades que están apareciendo en este momento para acompañar? Porque estamos todos acompañando en la vida diaria. ¿Quién quiera activar su micrófono de los 4? Bueno, me gustaría como compartir, es cierto lo que tú dices, Celia, que para la mayoría de la gente poder hacer el mes de ejercicios es un sueño, así como retiro, aislándose en un lugar. De hecho, ya hacer 8 días de ejercicios cada vez es menos frecuente, no solo por cuestión de tiempo, sino también por recursos. O sea, hoy en día hacer ejercicio suele ser costoso, ¿no? Sin embargo, yo vi que esta experiencia de los ejercicios en la vida diaria me ha tocado acompañar distintos casos. Gente que solo quería un material para leer y tener una lectura espiritual, y personas que realmente se metieron en el proceso. Siento que la riqueza que tiene la vida, los ejercicios en la vida diaria
es que van transformando in situ, digamos. Es como cuando nosotros nos vamos a hacer ejercicios, yo también tuve la experiencia del mes, todo está dispuesto para que tú te encuentres con Dios y estás más concentrado en ese encuentro con Dios. Entonces, también hay emociones, pasiones, afectos desordenados que están más tranquilos en ejercicio. Estás solo con el Señor. En cambio, en la vida diaria, tú te enfrentas con la realidad tal cual es. O sea, terminas tu hora de oración, sales de tu habitación y quizás discutes con tu esposo, con tus hijos, y te vuelve a abrir todo ese mundo que somos. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio que tú hiciste, esa hora de oración, va atravesando todo tu día hasta el examen del día, y cuando tú como acompañante recoges esa experiencia, la persona ha podido unir su vida con la oración, ¿no? Esto que Ignacio también lo dice, la contemplación en la acción, ¿no? También cómo ese fruto que él o ella pedían en la oración se termina dando en cualquier otro momento del día y no propiamente en la oración, ¿no? Creo que eso es una riqueza que tiene los ejercicios en la vida diaria, que también son más desafiantes. Encontrar el espacio, el tiempo, estar tranquilo, que nadie moleste, sobre todo las personas que en estos momentos de cuarentena que comparten un mismo espacio con otros. Es todo un desafío darse ese espacio. Pero creo que el poder transformador de los ejercicios en la vida diaria es de una riqueza ineludible, ¿no? Como eso desde mi aporte. No sé si respondo a tu pregunta, Celia. Todavía me falta un poco de respuesta, así que quizá me puede ayudar Jorge, Cristian, Jimena. Quizás complementar lo que dice Fernanda, yo estoy súper de acuerdo con ella, que uno puede a través de la experiencia en la vida diaria ir como significando de una manera muy inmediata, digamos, lo que va viviendo en el corazón. Ahora, también cuando nosotros nos formamos para dar los ejercicios, cuando vamos conociendo, ¿cierto?, el modo Jordan, bueno, uno también tiene que como que comprender, uno comprende que también se necesita cierta como perspectiva, ¿no? Para vivir esa experiencia espiritual también y como poniéndola en la vida cotidiana. Hay una necesidad de tener una mirada con perspectiva. Pero bueno, aquí me tomo lo que dice Cristian, ¿no? O sea, el Señor va liberando las libertades, o va, no recuerdo exactamente la frase que usó, pero va liberando también todas esas como concepciones conceptuales que tenemos respecto de cómo hacerlo. Entonces, siento yo que hoy día la experiencia de poner esto al servicio de la comunidad, de los ejercicios en la vida diaria a través de la metodología más a distancia, es algo que estamos descubriendo, ¿no? Estamos descubriendo. Entonces, uno de esos descubrimientos profundos ha sido lo que dice Fernanda, cómo vamos haciendo ese paralelo entre una experiencia espiritual fuerte y profunda que vamos viviendo, cada uno consigo mismo en su pieza encerrado, y salir de inmediato a la vida real. También es un misterio, siento yo, y hay que descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir en eso. Es decir, estamos acostumbrados quizá a vivirlo en 8 días, pero también el Padre Rambla la vez pasada nos decía, también nos podemos aislar para hacer los ejercicios en la vida cotidiana, y es una experiencia tan valiosa como irse 8 días de retiro al mes de ejercicio, qué sé yo, y vivir totalmente encerrado y fuera del mundo. Entonces, siento que, quizás para responder la pregunta, siento que es un proceso que estamos viviendo hoy día, y del que estamos aprendiendo mucho, y tenemos que estar súper atentos en el fondo a lo que el Señor nos está diciendo en este minuto con eso, con esa experiencia nueva que estamos viviendo. Gracias, Jimena. Todavía se queda algo, no sé si los dos jesuitas quieren compartir algo. A ver, déjenme, ya que yo en parte los metí en este berenjenal, algo que me gustaría explicar, no sé si todos conozcan, creo que la mayoría conoce al Chavo del Ocho.
pero no sé si conozcan todos a los programas que vinieron un poco después de Chespirito, que eran, que salía unos ladroncitos, los caquitos, y salían el Chapulín Colorado, y salían distintos sketches con varios personajes. Uno de ellos era la Chimoltrufia. La Chimoltrufia tenía una frase muy célebre que decía, bueno, es que yo como te digo una cosa, te digo la otra. Decía. Y yo creo que en toda verdadera experiencia espiritual hay un efecto Chimoltrufia. Dios es tan abarcante, es tan amplio la experiencia espiritual, que da para una cosa y da para la otra. ¿Sí? Entonces, creo que es correcto que cuando una persona va un viernes por la tarde a una casa de ejercicios, una casa de retiro, termina el domingo y hace sus oraciones, buscando ordenar sus afectos, buscando ponerse en contacto con el Creador, ser abrazado en su amor, con eso poder seguirlo y hacer un mundo mejor, creo que es correcto que le llamemos ejercicios. Creo que es correcto también que le llamemos retiro basado en los ejercicios. Porque eso, en mi caso particular, me hizo bajar un poco tanta pelagianismo que traía yo a la hora de dar los ejercicios y decir, es que todo depende de mí y tengo que meter los 30 días en este fin de semana. Y hay de mí si no lo hago. Entonces, la verdad, cuando encontré que en otras provincias le llamaban retiro, yo descansé y dije, ay, qué bueno. Ya me siento menos comprometido a meter los 30 días aquí, ¿verdad? Y eso me permitía concentrarme en el objetivo que se busca. ¿Sí? Entonces yo digo, pues como la Chimoltrufia, como les digo una cosa, les digo la otra, pero les explico por qué, ¿verdad? Porque a veces les llamo ejercicios y porque a veces les llamo retiro a la misma experiencia. Por otro lado, yo he encontrado que en los ejercicios en la vida diaria sucede eso que dice Fernanda y corrobora Jimena. Hay una mayor posibilidad en los ejercicios en la vida ordinaria, hay una mayor amplitud para las elecciones vitales. Hay una mayor conciencia de las elecciones que realmente necesitamos tomar o de las reformas que realmente necesitamos hacer en la vida, y eso creo que se da mejor en mi experiencia. No sé si así sea siempre, ¿no? Pero en mi experiencia he visto mucha más lucidez en los ejercitantes a propósito de los frutos que encuentran de cómo vivir ya la vida concreta, ¿no? Sí lo veo. Y en los ejercicios ya de retiro, veo también que hay como una mayor intensidad en esta experiencia del abrazo de Dios. Hay como que tiene unas cosas por otras, ¿no? Cada uno va teniendo su particularidad. Gracias. Cristian, ¿quiere agregar algo? La verdad no podría agregar mucho más. Yo haciendo, si soy súper honesto, haciendo la experiencia, viviendo la experiencia de los ejercicios en la vida, hace unos 4 años como provincia jesuita acá nos mandaron a todos a hacer ejercicio el mes en la vida. Yo lo que más valoro de la experiencia, un poco lo decía antes, es la posibilidad de transformar la propia casa, el propio espacio en el que uno vive cotidianamente, en un espacio sagrado. Es la posibilidad de transformar el propio tiempo, sin suspender nada, en un tiempo sagrado. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Yo no sé, honestamente, no sé si son dos experiencias equivalentes, ese ejercicio en la vida o no en la vida. Pero sí sé que los ejercicios en la vida son una experiencia tremendamente profunda, tremendamente como fructífera, y que hoy día tenemos que hacer lo posible por transformar los tiempos en tiempos sagrados y los espacios en espacios sagrados. Y en eso los ejercicios de la vida tienen una tremenda buena noticia para todos nosotros. Claro. Gracias. Quizá para los 4 también, y podemos ir cerrando, cada uno si quiere agregar una palabra dentro de los 4. Esto, decimos que el ejercicio es buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace esto de buscar la voluntad de Dios? ¿Y cómo enamorarse de Dios? Enamorarse de una persona, tenemos más la experiencia, la mariposita en la guata, etc.
Pero ¿cómo enamorarse de Dios? Ahí, Jorge, tú pusiste harto este tema. Quizás se nos puede dar algunos tips y Bueno, después otros tres. hay algo importante. Nadie, así como nadie aprende en cabeza ajena, nadie se enamora en corazón ajeno. Entonces, tienes que vivir. Tú más bien pregúntate cómo me he enamorado yo. Fue para mí muy importante cuando revisando los ejercicios, los de Frucio, la versión, la Vulgata latina, él pone 3 adverbios que me parecen muy importantes. Dice, conocimiento interno, conocer internamente a Jesús, para amarlo apasionadamente, pone Frucio, y eso con anuencia de Ignacio, porque parece que esa formulación les venía mejor. Y seguirlo más comprometidamente. Esos 3 adverbios me dicen mucho de qué deseaba San Ignacio en el 75% de los ejercicios, es decir, la semana 2, la 3 y la 4. Yo me puse a pensar a ver qué significa o qué pudo haber significado para Ignacio y sus compañeros decir enamorarse o amar apasionadamente. ¿Qué querrá decir? Y la única manera que tuve de responderlo es, bueno, ¿cuándo he amado yo apasionadamente? ¿Cuándo me he enamorado de alguien apasionadamente? Es la única referencia que tengo. Y vieran cómo me sirvió. Yo más bien les devolvería la pregunta, ¿cómo te enamoras tú? Cuando te has enamorado, ¿cómo te has enamorado? Te enamoras de una mujer. El problema es que Jesús vivió entre nosotros y es más tangible, pero de Dios, por ejemplo, ¿cómo te enamoras? Si todo el Antiguo Testamento está lleno de castigos y después sale la Virgen diciendo que va a haber castigos. Entonces, ¿cómo te enamoras de alguien así? Sí, no, definitivamente de alguien así, pero me parece que estamos hablando de personas diferentes. Yo te doy testimonio que el Dios que me enamoró es diferente a este que me estás hablando, pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. Sí. Y ese es el camino de los ejercicios que nos dicen, pues nos dan testimonio, nos dicen, mira, Dios parece que es así, es confiable, es enamorable, es amable. ¿Quieres? Camina. No quieres porque crees que no es así, bueno, pues no camines. Es una decisión que tenemos que tomar. Por eso principio y fundamento es importantísimo en los ejercicios. Es cuando nos muestra un Dios confiable. Confiable. Gracias, Jorge. Realmente pensamos en Dios como hombre y nos olvidamos que Dios no tiene sexo. Y hay una parte materna de Dios que cuando uno lo va conociendo internamente, lo va sintiendo. Y ese es el Dios que enamora, ese Dios materno. A mí me gusta mucho imaginar a Dios en forma femenina, más que en forma masculina, más madre que padre. Esa experiencia también es muy buena para que tú te la hagas en tu mente. Cómo ver a Dios de una forma más femenina, más madre. Yo diría también, bueno, eso es una respuesta antropológica y psicológica también del papá uno se enamora, del amigo hay enamoramiento, y no estoy hablando de una relación homosexual necesariamente, ¿no? Pero hay enamoramiento, ¿sí? Del compadre, del amigo, hay una relación de amor allí. Y eso es muy importante como hombres, pues que podamos reconocerla, que podamos valorarla, sobre todo en esta época donde ya tenemos muchos más elementos para reconocer eso con sencillez y con gratitud. Gracias, Jorge. Cristian? Sí, me encantaría continuar. Quisiera hacer alusión a la otra pregunta que hiciste tú sobre la voluntad de Dios y un poquito sobre el enamorarse. Lo primero, que a veces parece que la voluntad de Dios fuese algo que viene a mi encuentro y que de alguna manera me pone frente a dos puertas, ¿cierto? Una puerta que está mi voluntad y la voluntad de Dios, y si yo no elijo una cosa, estoy condenado a la infelicidad, de alguna manera. Y yo creo que tenemos que abrirnos a comprender
que al final del día la voluntad de Dios no es una cuestión como dura, estricta, clara y distinta tampoco, sino que es nuestro propio deseo más profundo. La voluntad de Dios no es sino mi deseo más auténtico, mi deseo más profundo, aquello que me va a mover a la libertad, aquello que me saca de mí. La voluntad de Dios no está en contradicción con mi propia voluntad. Por el contrario, se planifican, se planifican. Eso en primer lugar, como cuidarnos de esta cosa, ¿cierto? De repente como que quiero descubrir la voluntad de Dios. Para descubrir la voluntad de Dios, pregúntate a ti mismo cuáles son tus deseos profundos más auténticos, qué es lo que te hace pleno, qué es lo que te saca de ti, te hace compartirte con otros. Esa es la voluntad de Dios, no es algo distinto a tus propios deseos. Y en segundo lugar, a propósito del enamoramiento, yo creo, por lo menos mi forma de reconocerme enamorado de Dios, es enamorarme de la gente. No me puedo enamorar de Dios si no me he enamorado nunca de una persona. Y al igual que Jorge, no me refiero a un amor de pareja, a un amor de connotación sexual, qué sé yo, sino que me refiero a la capacidad de amar. Si yo soy capaz de amar a otro y de descubrir en ese otro la presencia profunda en su vida del Dios de la vida, estoy enamorando de Dios también. Si yo soy capaz y haciendo eso también puedo descubrir en el Jesucristo que caminaba en Nazaret, ese Jesús que se le movían las entrañas cuando era testigo del sufrimiento de otros. Ese corazón de Jesús es un Jesús enamorado, es un Jesús que se dejaba interpelar. El reino de Dios surge cuando Jesús se deja interrumpir por la necesidad del otro. No es un programa de gobierno, no es un programa de gobierno, ¿cierto? Es la interrupción, es el amor. Jesús se dejó interrumpir por la necesidad del otro y sus entrañas reaccionaron. Y fruto de ese amor surge el milagro, surge la sanación, surge la liberación. Eso es lo que tenemos que tratar de vivir. Acuérdense que el mismo Jesús nos decía, oye, la fe como un granito de mostaza, pero el amor, ahí se juega todo, en el amor. Eso quisiera compartir. ¿Sí? Gracias, Cristian. Fernanda, ¿quiere agregar algo? Sí, pensaba en el vínculo con Dios como una danza. Y en eso, bueno, les recomiendo una película para el fin de semana que se llama Bailamos. Quizá algunos ya la han visto. Pero ¿por qué pensaba en una danza? Porque en esto del buscar la voluntad de Dios coincido con lo que decía Cristian. No se trata de algo externo a mí, ¿no? Sino que es una danza de deseos, ¿no? Mis deseos más hondos que coinciden con los deseos de Dios. Y ahí es ir conectándonos con lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Y donde encaja mi deseo más hondo con el proyecto de Dios, ahí empezamos a bailar juntos, ¿no? Y les mencionaba por otro lado la película, porque hay una frase en esa película en donde este matrimonio, después que llega en un momento de crisis, es lo que los salva como matrimonio. Ambos han sido testigos de la vida del otro, ¿no? Y digo, eso pasa con Dios, para mí eso es el enamoramiento con Dios, ¿no? Él pueda ser testigo de los pasos que yo puedo ir dando de crecimiento, de madurez, de encontrarme con mi propia verdad y de sacar fuera mi esencia, y a la vez yo ser testigo de su vida, de sus opciones, de sus motivaciones de fondo, ¿no? Somos testigos. Y en ese ser testigos uno del otro, también coincidir en un proyecto, ¿no? Como que esa sería mi experiencia de enamoramiento. Tenemos un proyecto, Cristian habló del reino. Bueno, es el reino. El reino que hoy para mí es este lugar, Copiapó, donde vivo, en el colegio donde trabajo, en esta región, hoy con la pandemia, ¿no? Pero es un proyecto vivido juntos, de a dos.
y en donde cada uno es testigo de la vida del otro, ¿no? Entonces, y por otro lado, una voluntad de Dios que sí, no es un mandato, sino es una conexión de deseos, diría yo. Eso. Gracias, Fernanda. Jimena. Sí, yo también me voy a tomar de lo que decía Cristian, ¿no? De cómo reconocer en el fondo la voluntad de Dios. Y siento que ahí hay como una actitud, no sé si llamarlo actitud, pero una cosa interior que por lo menos para mí ha sido necesario, y es esto que muchas veces escuchamos, ¿no? Que es el hacernos disponibles, ¿no? El estar disponibles. El estar como en el camino, el estar ahí con los ojos abiertos. Por eso quizás para mí tiene tanto sentido esta cosa de la percepción, del disponerse con todo lo que uno es, a estar atento a mirar cómo el Señor se manifiesta, cómo la gracia de Dios va cayendo así. Es como no verlo, digamos, cómo no darse cuenta de eso. Y es una experiencia que siento yo para la que tenemos que de algún modo prepararnos, entrenarnos, hacernos disponibles, vuelvo a usar la misma palabra. Y esa posibilidad, digamos, esa experiencia de hacernos disponibles, yo siento por lo menos a mí en lo personal me ha ido llevando, me ha ido poniendo en una cosa y luego en otra, en una cosa y luego en otra, en una cosa y luego en otra. Y al final del día es como que el mundo se ensancha, así como que el mundo se abre, como que no hay espacio en el que uno no reconozca la presencia del Señor, donde uno no reconozca que Dios está ahí. A lo mejor no siempre pidiéndonos algo, a lo mejor no siempre queriendo que estemos en algo, pero bueno, esa es la creatividad en la relación también, o sea, cómo nos vamos relacionando con un Dios que no quiere pisotear, como decía Cristian, nuestros deseos más profundos, sino que está ahí manifestándose. Y cómo vamos viviendo eso en plenitud. Es como alguien también decía en alguna experiencia de los ejercicios, y es muy bonita la frase, es abrirse al deseo de desear, porque muchas veces como que nos cuesta pedir una gracia, ¿cierto? Nos cuesta ponernos en decir, a ver, ¿qué es lo que le quiero pedir al Señor en esta oración? Bueno, deseo desear algo para poder encontrarme con Él. Y en ese encuentro ir descubriendo, bueno, ¿qué es lo necesario? ¿Con qué reino en el fondo quiero construir aquí y ahora? Y en eso la voluntad, el proceso de ir descubriendo la voluntad del Señor siento que es muy dinámica. No es una cosa que uno lo descubre una vez y listo, ahí queda, y no hay otro camino, sino que no, es algo que es dinámico y que en la medida en que nos hacemos disponibles, en la medida en que nos vamos reconociendo con todas nuestras capacidades interiores y cómo vamos aprendiendo de alguna manera en este camino, bueno, vamos luchando, ¿no? Por ese reino que se nos manifiesta aquí y ahora. Gracias, Eso, Jimena. gracias. Gracias. Bueno, yo creo que el tema, ya decíamos el jueves pasado, el tema daba mucho y vamos a seguir con el tema. Esta es la idea, es dejar la inquietud, es seguir queriendo conocer más, queriendo vivir los ejercicios, esta experiencia profunda. Creo que cada uno de nosotros tiene su modo personal también de vivirlos y de darlos como acompañantes de ejercicio. Si una persona no vive esta experiencia profundamente, es difícil entenderla. Entonces, también desafiar que los que no han vivido puedan vivir esa experiencia profundamente. Para cerrar, quiero rápidamente, los cuatro que puedan decir una palabra final. Cristian, partimos por ti. Hacemos una palabra final, cerramos y nos quedamos con desafío para seguir sábado y el próximo jueves también con los temas en torno al mes iniciado. Sí, bueno, no sé, no se me ocurre mucho qué decir de novedoso, distinto a lo que hemos dicho para cerrar. Simplemente como agradecer el espacio mucho. Por ahí aparecieron hartas preguntas sobre la modalidad online y sobre esto que estamos haciendo con ejercicios para jóvenes. Yo no tendría ningún problema en poner mi correo electrónico por ahí, si alguien quiere escribir.
Y eso, pues agradecer, como decías tú, la experiencia de los ejercicios es importante vivirla en un contexto como este, privilegiado también para aproximarnos a la experiencia de los ejercicios, sobre todo los ejercicios en la vida, y eso, animarlos a seguir profundizando todos juntos. Vamos profundizando, nos vamos enriqueciendo, ¿cierto?, en el aprendizaje de esta herramienta que a través de San Ignacio de Loyola nos dejó Dios mismo a la Iglesia. Gracias, Cristian. Fernanda. Simplemente, sí, agradecer la instancia y bueno, para todos los que están siguiendo este conversatorio, el Señor a quien lo busca no se hace esperar, ¿no? O sea, Él nos busca primero, entonces quizás todos estos deseos que se pueden despertar a partir de lo que escuchamos, dejemos fluir los deseos y vayamos a su encuentro, que Él va a hacer como Él quiere y como Él sabe, ¿no? Del modo que Él quiera, pero creo que el paso está en, como decía Jimena, disponerse y dejar que el deseo fluya. Así que eso, gracias a todos y gracias también a los compañeros que han compartido. Así que un gusto. Gracias, Fernanda. Jorge. Nada más, bueno, agradecerles por el espacio y agradecerles por la vulnerabilidad que puedo experimentar al compartir esto. Digo, se los agradezco porque eso es lo que vamos a acompañar en ejercicios. La persona nos va a mostrar su intimidad, ese espacio tan hondo que desde ahí es donde surge el amor, de donde surge el seguimiento de Jesús. Pues es bonito encontrar un espacio donde podamos abrir esta vulnerabilidad y sentir que otros resuenan desde ella, ¿no? Gracias a los compañeros, de veras sentí mucho gusto de escucharlos y quedo muy, muy admirado y confiado pues en que hay muchos acompañantes y que podemos ir acompañando a mucha gente en esto. Gracias, Celia, por organizar esto también y a todo al CEI. Gracias, Jorge. Jimena. Bueno, lo mismo, ¿no? Un agradecimiento enorme por generar estos espacios de encuentro, de comunidad, y simplemente pedirle al Señor que nos abramos cada día a su sorpresa, dejarnos sorprender por Él, aún en las condiciones en las que estamos atravesando todos, algunos con más dificultad, muy conmovidos quizás por la realidad de quienes más están sufriendo en este minuto. Bueno, aún aquí dejémonos sorprender por el Señor. Un abrazo a cada uno y muchas gracias por los comentarios en el chat y por todos sus aportes también. Bueno, y nosotros, en nombre del CI, Padre Juan Díaz acompañó por el Facebook, así que Jorge te mandaba muchos saludos. Agradecía tu testimonio desde lejano, porque los otros son de casa. Pero su agradecimiento a Jimena, a Fernanda y a Cristian también. Y en nombre de todo el equipo administrativo del CI, gracias a ustedes que se suman y a todos los que nos acompañan en este sueño que yo ya decía semana pasada de hacer el mes ignaciano virtual. Así que gracias, muchas bendiciones, que Nuestra Señora del Carmen nos acompañe a todos.